estudiantes de la universidad. Entonces vamos a darle inicio ya oficialmente al evento. Contamos por aquí con la participación de nuestro líder, nuestro director del SEAD Medellín, el doctor Nelson Casas, y bueno, él nos va a dar un pequeño saludo de bienvenida y de apertura al conversatorio. Muchas gracias, profe Juan Camilo. Un saludo muy especial para todas y todos los presentes aquí en este recinto. Darle las gracias por venir a esta mega universidad pública de los colombianos, la UNAD, una universidad que tiene más de 300.000 estudiantes a nivel nacional e internacional y que coloca toda su capacidad instalada a la comunidad en general, también para las personas con discapacidad visual, las cuales queremos que se sientan parte de nosotros, sientan parte de la universidad, que tengan la certeza de que nuestro compromiso con el territorio es genuino y que nosotros siempre estamos buscando el desarrollo de todas y todos y que puedan disfrutar también y nosotros también nos podamos disfrutar, compartir sobre todo este año que es el año de la reticularidad, estar presente siempre tejiendo, haciendo ese tejido social para poder lograr esos objetivos de salir adelante y cumplir los sueños que tenemos todos. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, director. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, primero me presento, mi nombre es Juan Camilo Pérez, yo soy el líder de la Escuela de Ciencias de la Educación de este SEAD Medellín, y esta es una invitación pues para todos, para que sigamos construyendo. ¿Qué vamos a tener ahorita? Ya la profesora Maigualía nos va a contar cómo va a ser la agenda del evento, y la idea es que todos participemos. Esto no es solamente de los ponentes invitados, todos somos actores principales en este encuentro. Entonces, por aquí le doy la palabra a la profesora Maigualida. Muchas gracias y bienvenidos. Bien, bienvenidos todos los que están presentes y los que están conectados a nivel virtual en esta actividad tan importante que nos permite unir fortalezas, ¿no? Y poder acompañarnos en el proceso, porque de alguna manera todos tenemos alguna discapacidad, unos funcionales, otros de tipo emocional, otros de tipo de salud. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en la discapacidad visual y vamos a generar un espacio para poder compartir las experiencias de las personas que hoy nos asisten y también de los estudiantes que transitan por la UNAD con esta dificultad y que se tienen que enfrentar a ciertas barreras. Ellos hoy van a tener la posibilidad de contarnos cuál es una de sus mayores barreras y nosotros estaremos haciendo como inventario de esas situaciones que ellos nos presentan para después poder gestar soluciones. Entonces la dinámica, aunque tenemos ciertas personas ya postuladas para compartir sus experiencias, queda abierta para todos, para todo el que quiera participar y pueda agregar alguna experiencia que hayan tenido significativa sobre cuáles son las barreras que obstaculizan el tránsito de nuestros estudiantes por la universidad, porque la idea es ir rompiendo barreras y generando oportunidades. Entonces, en la guía que tenemos para hoy, primero nos estará acompañando Laura Cristina Sánchez, está con nosotras. ¿Está con nosotros Laura Cristina, Camilo? Ajá. Lady Mariana Gómez Arboleda, Daniel Oquendo. ¿Sí están? Teresa Barrienta Guzmán. Sí, aquí estoy yo, Guadalupe aquí estoy, Benavides. Daniel Oquendo, ¿me escuchan? Perfecto. Luego tendremos una pausa de unos 20 minutos y el estudiante Cristian David Gallo seguirá en el compartir de experiencias. A las 10:10, César David Parras, que es representante legal de Asovitanova,
hará la presentación del proyecto Vitanova, Inclusión con Indignidad y Oportunidades. Luego a las 10:30, Lucy Sánchez Ricaurte y Hugo Alexander Valencia Quintero, tiflólogos, nos darán una ponencia sobre el rol del tiflólogo en la educación inclusiva. A las 10:50, Alejandro Maya Patiño y Diego Alejandro Cardona nos estarán compartiendo también sus experiencias, y posteriormente Guillermo Monsalve estará trabajando con nosotros. Él es creador de contenido. Entonces, en cada momento de sus participaciones, pues podremos tener un poco de información sobre su perfil profesional. Comenzamos entonces con la participación estudiantil y estará con nosotros Laura Cristina Sánchez y posteriormente Lady Mariana Gómez. Sí, la idea es que nuestros estudiantes puedan dejarnos un mensaje libre sobre cuáles son las barreras que le obstaculizan su tránsito por la universidad y cómo piensan ellos que podemos ir rompiendo esas barreras y convertirlas en oportunidades. Entonces, comenzamos escuchando a nuestros estudiantes. Juan Camilo. ¿Laura se encuentra con nosotros? Sí, señora. Ok, entonces escuchamos a Laura. Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Laura Cristina Sánchez Becerra, soy de la ciudad de Bucaramanga. Actualmente estoy estudiando el 4º semestre de psicología en la ciudad de Bucaramanga y soy persona en condición de discapacidad visual, ceguera total. Bueno, mi experiencia como nadista, gracias a Dios, primeramente la universidad nos ha apoyado en gran manera con los tutores, con el eje de inclusión, por medio de los IPAs, de las lecturas, de las conferencias y sobre todo con la asesoría con los profesores de apoyo. Pues he tenido retos por asumir, pero gracias con la ayuda de Dios y con la ayuda de este gran equipo hemos podido superarlos, como por ejemplo el manejo del uso del campus. Al principio fue algo novedoso y como todo primer semestre, como yo siempre lo he dicho, y quizás eso también lo están viviendo demás compañeros, esto ha sido un tema de retos, de desafíos, en el cual al principio te sientes solo, no sabes por dónde empezar, cómo conversar con los tutores, de qué manera poder realizar los trabajos, pero a medida de ello, por medio de la consejería, pude tener comunicación con mis tutores, hemos podido realizar diferentes maneras como trabajar por medio de podcasts, documentos, videos, audios, de manera que nosotros como personas en condición de discapacidad visual podamos enfrentar este problema, ya que la universidad requiere gráficos, tablas, pero pues la idea es buscar la solución ante el problema. Entonces, por ello, cada vez que se inicia un semestre, se le comenta al profesor de que hay una persona en condición de discapacidad y que requiere ajustes razonables, los cuales se han ido mejorando y sí es de mejorar, ya que a veces las lecturas no son compatibles al poderlas descargar por medio del campus. Entonces hay algunos tutores que no las pueden pasar, como hay otros tutores que no se la facilitan al alumno. Entonces sería interesante que eso lo tuvieran en cuenta, de poder facilitar la lectura de una manera que los estudiantes lo puedan obtener sin ningún problema. O si posiblemente cómo las personas puedan acudir a dichas lecturas por otras páginas, porque pues a veces ya que la universidad pide que sea la lectura dicha por la universidad. Otro O sea tema que Laura, de lo que nos acabas de comentar,
Entonces, una de las principales barreras que en este momento estás viendo es la adaptación de estrategias a las posibilidades que ustedes puedan tener, adaptar las estrategias a personas con discapacidad, en este Sí. caso visual. Visual, las lecturas más que todo, porque Entonces, en un mi punto caso, que en una ocasión, tenía que estudiar sobre un tema y la lectura era netamente imagen. O sea, la lectura estaba escaneada, pero estaba en fotos. Entonces, menos mal que la profesora me permitió obtener otra lectura por medio de otro autor. Pero hay veces que hay tutores que dicen que no, que tiene que ser pues debido al autor que la universidad pide. Eso sí. Ok. Entonces, adaptar esas estrategias a la condición que ustedes puedan tener acceso. Acceso a la lectura, no sé, de una forma que nosotros mismos la podemos descargar, porque hay veces que la biblioteca o la plataforma como tal en sí, en la referencia bibliográfica no es accesible a las lecturas. Entonces hay momentos que el tutor de pronto no puede entregar la lectura porque es pesada o no sé. Entonces, sí También es puede ser una oportunidad, Laura, para que estas lecturas que ustedes van consiguiendo, hagamos un banco de datos con ellas, ¿no? Un banco de lecturas a las que ustedes sí puedan acceder, y ya que me estás comentando que ustedes mismos han tenido que ir buscando, ¿no? La universidad se encargará de ello, pero ya que ustedes también ya cuentan con esa información, pues hacerlas llegar a los tutores también sería una ganancia para todos. Y convertiríamos entonces esta limitación en una oportunidad. Muy claro. bien, Laura. Otro tema que me gustaría tocar es recién los egresados a la universidad. Resulta que las inducciones son en general. Cuando van a dar una inducción, es en general y hay muchas personas que tienen muchos vacíos en la hora de ingresar al campus. Por lo menos en mi caso, yo lo digo en experiencia personal, yo tuve acompañamiento de consejería, como dije, aquí en la ciudad, en la zona, pero también estuve monitorea con una chica que era monitora de la universidad. Ella fue la que me ayudó con el uso del campo y así nos ha tocado a varios, entre nosotros ayudarnos cómo desplazarnos en el campo. Sí me gustaría que para las personas en condición de discapacidad visual le hubiera como una Una estrategia inducción de, para ellos. sí, ante todo una semana antes o no sé el tiempo que la persona lo requiera, porque al principio nosotros pues estamos con barreras de cómo vamos a manejar el campus. Hay gente que lo es fácil manejarlo rápido, como hay gente que pues no tiene como esa habilidad. Sí me gustaría. Y como Muchísimas gracias. tener como más conexión con el tutor para poder hablar sobre cómo se va a trabajar, porque hay veces que los tutores no dan el número de WhatsApp y eso es una regla pues que se respeta, pero a veces ellos no tienen como el tiempo de contestar por Teams. Y tú sabes que la herramienta que nosotros más utilizamos sí o sí es WhatsApp. Entonces Ya. sí, para que el estudiante pudiera tener más contacto con el tutor más a fondo, porque hay dudas, hay cosas que hay que resolver acerca de las tareas y más que, digamos, si la persona requiere que el profesor le revise urgentemente algún trabajo. Obviamente es entendible que un profesor tiene más de 150 estudiantes, pero también se requiere porque, por ejemplo, en mi caso yo Claro, tengo que viajar, claro. entonces yo tengo que estar. Pero yo, gracias a Dios, pues yo he tenido contacto con los tutores por WhatsApp, por Teams, pero sí sería bueno en el caso de los primeros estudiantes que están iniciando el curso como tal, para que ellos no se sientan tan solitos. Muy bien, Laura. Vamos a escuchar ahora a Ladies. Después que Lady logre, Entonces, última perdón. intervención. Sí, ¿puedo dar otra última intervención? Ya como para, dale, que si le puedo dar otra Sí. intervención para antes. Luego que Lady comparta con nosotros, vamos a dejar un espacio de conversación entre los que estamos escuchando y el público que está presente, que también puedan comentarnos cuáles han sido sus experiencias
sobre nuestros estudiantes que transitan y que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces escuchemos a Lady. Fíjate que haciendo un resumen de Laura, pues ella nos habla de estrategias adaptativas, de procesos de inducción específicos y de un canal de comunicación con el tutor que permita a los estudiantes con discapacidad tener respuestas oportunas. Lady, entonces en este momento te cedemos la palabra. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Lady Mariana Gómez. Soy estudiante de la UNAD de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, finalizando el 7º semestre. Bueno, para no repetir como los mismos puntos que ha señalado mi compañera Laura, yo considero que en estos procesos educativos es muy importante tener en cuenta a las personas con discapacidad porque yo que me estoy formando como docente entiendo que es imposible considerar que en un salón de clase o en un grupo de clase todos los estudiantes sean homogéneos. Eh, Muchas veces creo que de parte de los docentes hay una actitud de apatía, ya que quizás consideran que la persona con discapacidad les va a generar más trabajo porque nos deben de hacer unos ajustes razonables o tener, digamos, un acompañamiento más cercano, más directo con nosotros. Pero entonces mi invitación el día de hoy es para que se derriben como esos pensamientos o esas barreras que puedan existir. Y creo que si bien la discapacidad es muy amplia y todos tenemos necesidades muy diferentes, será muy distintas mis necesidades como persona ciega a la que pueda tener una persona sorda, con un problema de movilidad, con una discapacidad cognitiva. Y todo esto a veces es abrumador para un docente cuando tiene 2 o 3 estudiantes con condiciones tan diferentes dentro de un grupo de clase. Sin embargo, creo que todo parte desde la comunicación. Si estamos en permanente comunicación con el alumno, preguntando cuáles son sus necesidades. Y también quisiera recalcar el punto de que no está bien, por ejemplo, cuando una persona tiene una discapacidad, optar por decirle que porque tiene una discapacidad no tiene que realizar las tareas, las actividades, pues porque primero estamos faltando como a una normatividad legal que como docentes nos obliga a dar una educación de calidad e inclusiva. Y segundo, me parece que se le está haciendo también se está perjudicando a ese alumno porque la idea es que nosotros tengamos la misma calidad de educación como cualquier otra persona. Entonces, pues pienso que es buscar los ajustes. Yo sé que hay mucho desconocimiento, muchos no saben cómo trabajamos los ciegos, no saben cómo usamos la herramienta del lector de pantalla, el lector de pantalla qué permite y qué no, porque él tiene algunas limitaciones, si bien cada día ha ido mejorando en el tema de gráficos, de imágenes, cuando nos ponen a diseñar mapas mentales, conceptuales. Todo esto no es accesible para nosotros, todo esto que tiene que ver con gráficas, el manejo de algunas páginas web, tampoco es muy amigable con los lectores de pantalla, que es nuestra herramienta principal y más en esta educación virtual. Entonces, para ser muy corta, pues como en mi intervención y darle paso a mis compañeros, les quisiera dejar esa reflexión que como docentes no miremos al alumno con discapacidad como un problema, sino como una oportunidad de aprendizaje, que nos empapemos de pronto cuando tengamos en nuestro grupo de clase a una persona con discapacidad de cómo podemos ayudarla, cuáles son las herramientas que utiliza. Y finalmente que entendamos pues que como sociedad somos diversos y que pretender ponernos a todos como en una misma caja creo que es imposible. Hay todo tipo de diversidad y nosotros creo que todos los que tenemos discapacidad coincidimos en que uno termina adaptándose a la discapacidad. Entonces las personas a veces nos ven como con una visión de que somos víctimas, pero no somos víctimas, no somos pobrecitos, tenemos capacidades, queremos contribuir a nuestra sociedad, pero a veces se nos ponen muchas barreras. Entonces, creo que la idea es como ir poco a poco derribando esas barreras y quisiera pues como dejarles ese mensaje final. Muchísimas gracias.
Bueno, entonces en este momento vamos, por favor, los que estamos presentes, los que estamos presentes, vamos a organizarnos y vamos a tomarnos 5 minutos para emitir una opinión sobre qué pensamos sobre las situaciones expuestas por las estudiantes. ¿Qué pensamos nosotros sobre esas solicitudes que ellas hacen y de alguna manera cómo ha sido la experiencia de ustedes con respecto a interactuar con estudiantes con discapacidad? Entonces tomémonos un momento, por favor, y hagamos 2 grupitos y podamos entonces emitir una opinión. Fíjate que esta es una situación que permea, ¿no?, a toda la universidad, que sería conveniente que muchos más profesores pudieran tener esta información. Entonces, hagamos eso. Muchas gracias. Sí, sí les pido el favor, de pronto, si hay, o hay en los grupitos que están, los que están solitos, pueden hablar con los 2 compañeros de lado y mirar desde su perspectiva, si ustedes son docentes, si ustedes son de consejería, de comunicaciones, cuál es como esa visión que ustedes tienen que podríamos hacer para mejorar y mitigar estas barreras que se están presentando. Mientras tanto, de pronto, Lady, ahorita nos cuentas, o Mariana, una experiencia o un ejemplo de esas barreras que te han puesto. Tú me habías comentado por vía telefónica que, pues sin mencionar a nadie, no sé, no hay necesidad, pero un ejemplo específico de una barrera que has encontrado en uno de los cursos. Puede ser de los cursos de lengua, puede ser de los Claro cursos que sí. de componente básico, ¿cierto? Bueno, creo que para todas las carreras, pues los retos son diferentes. La universidad pone muchísimo lo que mencioné anteriormente, estas actividades de diseñar, por ejemplo, páginas web o de trabajar con diferentes páginas web. O en el caso particular de los idiomas, por ejemplo, cuando el examen viene con una imagen o el texto que montan al examen no es, o sea, no es texto como tal, sino que es formato imagen. Es decir, todo lo que es imagen, el lector de pantalla no lo coge, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una opción que la está dando últimamente el lector de pantalla, que es de describir la imagen. Él nos describe qué hay en la pantalla, pero sin embargo, esto a veces no es muy preciso. Entonces, evitar, por ejemplo, incluir en o sea, la imagen se puede incluir porque debe de estar para las personas que pueden ver, pero también tiene que tener, por ejemplo, una descripción de esa imagen que es, o si son preguntas muy específicas respecto a la imagen, entonces debe de haber una descripción muy detallada de la imagen porque ahí no podemos nosotros resolver el examen, digamos, de una manera accesible. También lo que mencionaba anteriormente de que nos ponen a trabajar en páginas web y estas a veces no son amigables con lector de pantalla. ¿Qué es que no son amigables? La verdad yo no tengo mucho conocimiento de la parte pues de sistemas o de programación de las páginas web, pero hay algunas que no traen etiquetados o marcados los botones. Cuando nosotros nos movemos con nuestro lector de pantalla, nosotros ya no utilizamos el mouse, se hace con unos comandos o con las flechas direccionadoras. Entonces, al uno desplazarse por la página web, por ejemplo, cuando te paras en ciertos lugares, no lo lee, te dice botón sin etiquetar o sin etiquetar. Entonces ahí nosotros quedamos como, por decirlo de alguna manera coloquial, doblemente ciegos porque no sabemos allí qué hay. Creo que para el profesor que tiene visión, pues no va a conocer esos detalles, ¿sí? Pero entonces con el alumno lo puede trabajar, preguntarnos si la página web es accesible o de lo contrario darnos otra alternativa. Nosotros la podemos explorar con nuestro lector de pantalla y ya le comunicamos al docente si es accesible, no es accesible y me puedes permitir hacer la actividad de otra manera. Entonces estos serían como ejemplos puntuales. Muchas gracias, Mariana. Excelente entender todo esto, saber que muchas veces la gamificación, las herramientas disruptivas, la innovación puede ser, muchas veces puede traer muchos componentes que no son inclusivos. Entonces, de eso vamos a hablar un poquito más ahorita con otros ponentes que nos van a hablar del tema. Vamos aquí a una participación de un docente
el profesor Fernando Ulpiano. Hola, buenos días. Un saludo para todos los compañeros y compañeras que están aquí presentes, que nos acompañan en este ejercicio tan interesante. Yo digamos, como tutor y en mi condición de tutor del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, así como de toda el área de las ciencias básicas, hemos tenido pues como unas experiencias muy significativas alrededor de el tema que se está tratando. Inicialmente, la universidad empezó haciendo un trabajo con los estudiantes invidentes, que fue una de las primeras experiencias que yo tuve. Fue una situación, digamos, muy agradable para mí como tutor, pero también fue muy, digámoslo, muy retadora. Nos tocó prácticamente con esta estudiante eh, desarrollar toda la temática del curso dirigida hacia ella. Afortunadamente ella podía venir aquí al CEAD, o sea, también había una parte de presencialidad que era la que me facilitaba a mí o me permitía a mí poder realizar con ella algún tipo de actividades. Yo veo aquí en la mesa, veo una cantidad de situaciones que ya han desarrollado algunas personas, no sé cómo lo han hecho. En el caso mío, todo eso me tocó hacerlo, pues, a medida que íbamos trabajando, yo iba haciendo las imágenes, iba haciendo las actividades, le tocaba a uno, pues, prácticamente improvisarlas, digámoslo así, ¿no es cierto? Eso fue un reto muy interesante porque al fin y al cabo también desde el semillero de investigación al cual yo pertenezco, que es el semillero de investigación creando para la educación a distancia, veníamos también entonces pensando en cómo apoyar estas situaciones. Desde la Escuela de Ingeniería, también con el apoyo de otros semilleros y grupos de investigación, nosotros empezamos digamos, como a intuir la necesidad no solamente de materiales didácticos, sino también del software y elementos que nos puedan servir para la educación a distancia. Bueno, de ahí se desarrollaron también otras situaciones y tuvimos la experiencia también con estudiantes sordomudos. Los estudiantes sordomudos tuvimos el apoyo de los intérpretes. La universidad tiene un grupo de intérpretes. A mí personalmente me fue muy bien con el intérprete que me asignaron. Desafortunadamente, pues sería más interesante que de esa experiencia la tuviéramos directamente aquí en los EAD, ¿no es cierto? Personal de apoyo hacia nosotros y también pedirle a los estudiantes, y esto es parte de esa experiencia, pedirle a los estudiantes que tienen esas condiciones, ¿cierto?, que participen más en el apoyo a nosotros los docentes, porque a nosotros prácticamente nos toca imaginarnos la situación del estudiante. Y la verdad, pues es que a veces no se nos facilita. Muchos viven muy lejos, otros no pueden asistir a las presencialidades, otros no pueden asistir a las diferentes actividades que se están realizando. Y eso impide pues como que la integración a los procesos que los docentes pues tenemos que manejar o debemos manejar, ¿no es cierto? Yo quiero hacer aquí una invitación a todos ustedes, porque en el momento la universidad, este es el año de la reticularidad, y la universidad está precisamente promoviendo, ¿no es cierto?, estas actividades que son en redes que buscan no solamente que exista la red, sino que también se articule con otras redes y la reticularidad entre todos los actores de la universidad nos va a facilitar a nosotros estos elementos. En este momento estamos llevando unas encuestas hacia todos los actores de la universidad. Yo les pido el favor que las contesten y las contesten, pues digamos, de una manera muy colaborativa.
porque la verdad es que de esa información es que nosotros vamos a poder saber cómo están funcionando las redes, qué redes necesitan más apoyo, y yo creo que las redes de los estudiantes que tienen discapacidad hace falta formarlas, y esa red a nosotros nos puede servir mucho y nos puede entregar mucha información muy valiosa. Obviamente, pues también invitarlos porque en el semillero, perdón, nosotros en el semillero de investigación tuvimos la oportunidad de pensar en desarrollar por cada materia, digámoslo así, al menos de las transversales, un documento o los documentos para las personas invidentes, pero desafortunadamente no contamos con la participación de los invidentes. Entonces era muy difícil uno sin el conocimiento, pues nosotros creemos o suponemos, pero no se debe hacer así, ¿no es cierto? En el proceso investigativo vos tenés que desarrollar. Nosotros escribimos un artículo para una revista y ahí dejamos plasmada la actividad como tal. Yo los invito a que ustedes todos apoyemos mucho la inclusión, y cuando me refiero a la inclusión no me estoy refiriendo a nada en específico, sino que algo que es muy valioso. La mayoría de nosotros estamos o tenemos en pendiente la inclusión como si estuviéramos haciendo un favor o algo por el estilo, pero no es así. Realmente la inclusión, las personas que tienen las diferencias más marcadas son las personas que están llamadas a salvar la humanidad que se necesita ahora con tanta tecnología. Y estas personas a nosotros nos generan, nos recuerdan que nosotros también somos humanos. Se nos ha olvidado un poco eso. Les agradezco mucho, muy amables. Muchas gracias, profe, qué bueno. Qué bueno que todos podamos participar. ¿Alguien más desea aquí como dar una opinión? O bueno, es un espacio abierto. Vamos a continuar con el orden del día para que avancemos, pero Yolanda, por aquí la profesora Yolanda, líder de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, nos va a contar desde su punto de vista. Por favor, Muchas gracias. Mi nombre es Yolanda Ramírez. Desde la Escuela de Ingenierías, de Tecnología e Ingeniería, vemos una necesidad sentida, no solamente desde la escuela, sino en toda la universidad, poder empoderarnos más de lo que está la universidad en el manejo de estos tipos de recursos para las personas con algún tipo de discapacidad. Se marca mucho el tipo de discapacidad visual y también para personas sordas. Es muy importante que nosotros como universidad hemos venido trabajando fuertemente desde nuestra misión en el punto de la inclusión. De hecho, la misión lo contempla, nuestro himno lo contempla, ser personas y docentes incluyentes en todos nuestros procesos. Y no somos ajenos a ello, porque desde nuestra escuela también pensamos en herramientas que permitan la inclusión. Hoy por hoy hablamos mucho de las IAs, de las inteligencias artificiales, y en ese punto, digamos que en la escuela también estamos empoderándonos y generando investigación de cómo podemos generar herramientas que permitan más inclusión a personas con discapacidad. Digamos, y desde el punto de vista personal, también en mi casa vivo la inclusión. Digamos que en mi ejercicio desde muy pequeña manejo el tema de la lengua de señas. Esto me permite vivir lo que vive una persona con discapacidad. Y a nivel familiar, en mi familia tengo una hija que, digamos que el tema de los ojos, baja visión, y esto también hace parte de inclusión. Y en el ejercicio que hemos vivido como familia, vemos que en el campo laboral a veces se torna difícil para una persona que tiene un tipo de discapacidad. Y en el campo educativo, pues si la persona lo decide, esto no es una barrera, esto es una oportunidad de hacerse sentir y hacer ver de que sí puede ser incluida. Entonces, eso lo vivimos como familia y vemos que la universidad abre sus puertas, abre sus brazos, abre su corazón y no excluye
a ninguna persona con este tipo de discapacidad. Entonces, a las personas que viven este tema, digamos que tienen baja visión, son ciegas o que no pueden, digamos, creen que tienen una barrera para acceder al campo educativo, al campo laboral, es importante que nos documentemos que las leyes nos protegen. De hecho, las empresas, si es en el campo laboral, digamos que les apuntan, les dan más beneficios por contratar o incluir a personas con este tipo de discapacidad. Y si es en la educación, se le abren muchas oportunidades porque también pueden hacer parte de la familia o del ejercicio una vez terminen sus estudios. Entonces, no es una barrera como tal, sino es una oportunidad de poder seguir progresando. Ese es mi aporte. Bueno, vamos a Profe Juan escuchar a otro Camilo. profe y le pedimos a Daniel Oquendo y a Teresa Barriento que una vez que termine el profe, también entonces ustedes se preparen para participar. Qué pena. Lo que pasa es que en la programación no incluyeron a la compañera Guadalupe Benavides. Ella intervendría antes de Daniel, por favor. ¿Cómo no? Todos tenemos hoy opción. Ninguno de los profes que ha participado en este momento estaba metido en la lista, pero en la UNACA vemos todos. Así Claro que que sí, todo el que quiera muchísimas gracias. participar. Muy buenos días, mi nombre es Henry Borrero, estoy aquí en el CEAD Medellín, soy de SBTI también, de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Entonces mi aporte es muy sencillo, es muy pequeño, yo quería como aprovechar este pequeño espacio para celebrar dos cosas. Primero que todo, pues celebrar el mismo espacio como tal, porque la única manera de mejorar es poder tener estos espacios donde ustedes, los estudiantes, presenten sugerencias y también hablar un poco de lo que la universidad está haciendo para mejorar todo este tipo de recursos, ¿cierto? Yo he tenido a través de los años la oportunidad de trabajar en otras instituciones educativas y quiero reconocer enormemente que la UNAD es, por lo menos en la experiencia que he tenido como docente, la universidad que más se interesa por todo esto que tiene que ver con la inclusión, por las herramientas tecnopedagógicas que se aplican a los cursos. Y estamos en un constante avance y en un constante desarrollo y utilización de las aplicativos como tal, ¿cierto? Como director de curso, me consta que cada periodo que se están haciendo acreditaciones, que se están haciendo certificaciones, tenemos capacitaciones constantes donde no solamente se hacen mejoras a los cursos en plataforma, sino que se están agregando nuevas herramientas y elementos para todo lo que tiene que ver con la inclusión, no solamente discapacidad visual, sino otro tipo de discapacidades. Entonces, y obviamente lo que alimenta muchísimo que la universidad pueda estar tan atenta a estas mejoras es este espacio con ustedes para que nos brinden todo lo que necesitan, lo que piensan, lo que opinan, que para nosotros como directores y tutores y para la universidad es supremamente importante. Y una invitación que quiero hacer, aparte de celebrar la participación de ustedes y las acciones de la universidad, es a que utilicemos mucho más de verdad los recursos de comunicación que tenemos en los cursos. Nosotros, la compañera, una de las estudiantes, muy amablemente ahora nos comentaba que sugería que tener el WhatsApp de los profesores, eso pues puede llegar a estar bien, pero como, digamos, hablo desde mi perspectiva como docente, como tutor y director. Muchas veces nosotros, ustedes saben que tenemos muchos espacios de comunicación académicos, como lo es el correo de curso, tenemos foros de actividades, está Teams, ¿cierto? Y me sucede a mí personalmente, ya no generalizo, obviamente, hablo desde mi perspectiva personal, también tenemos, aparte de esto, pues la atención sincrónica a estudiantes en cada uno de los cursos, donde por lo menos desde mi cadena de formación separamos 2 horas semanales donde nos conectamos a Teams a la espera de que los estudiantes nos hagan preguntas de manera sincrónica sobre las dudas que tienen de las actividades, sobre dudas de materiales para compartir. Y sucede que también se desaprovechan mucho esos espacios, ¿cierto? A mí personalmente me pasa que muy pocas veces me llega gente a atención en esos espacios. Entonces, la invitación es a que aprovechemos porque cada curso en campus tiene delimitados espacios de comunicación. El tutor siempre deja qué día de la semana, qué franja horaria para conexión sincrónica.
También está el correo, como les decía, no solamente el correo del docente, el correo institucional, sino el correo de cada curso. Y una invitación muy grande que estaba haciendo también a los estudiantes de mis cursos es a que participemos mucho más en los foros de actividad, ¿cierto? A veces, como obviamente nos contactamos por Teams, yo les digo, excelente, pues bienvenido a todo tipo de comunicación que podamos tener para el desarrollo de los cursos, pero no podemos olvidar la importancia del foro de actividad porque es un elemento colaborativo, participativo, donde cualquier opinión que ustedes coloquen, cualquier duda, cualquier intervención de otro compañero, del docente, nos integra dentro de ese concepto de aprendizaje colaborativo y social. Entonces, la idea es que la respuesta o la pregunta de un estudiante no solo sirva para ese estudiante, sino que sirva para todos. Entonces, es invitar un poco también a utilizar más los medios de comunicación institucionales que tenemos. Y les cuento, ya como por aparte y para cerrar, algunos estudiantes tienen mi WhatsApp y normalmente me escriben domingos 9 de la noche, ¿cierto? Me escriben viernes 9:30 de la noche. Entonces también en la invitación es, bueno, el profe, nosotros los profes aquí, todos somos personas que estamos muy interesados en las necesidades de los estudiantes, pero pues a veces también queremos tener otros espacios de familia, de descanso, no usar el WhatsApp cuando lo tengan, pues un domingo, porque lo digo pues, desde mi perspectiva personal, ¿cierto? Pero sí, o sea, si se puede tener algún día, pues excelente, pero también como sugerencia, utilicemos más los recursos comunicativos que tenemos dentro del campus. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por todas esas opiniones, porque de verdad lo que nos ayuda a mejorar. Profe, no, muchas gracias. quisiera dar una intervención, Bueno, por favor. ahora vamos a escuchar a Guadalupe Benavides, estudiante UNAD con discapacidad visual. Posteriormente escuchamos a Daniel Oquendo, con discapacidad visual también, y después nos va a acompañar Teresa Barrientos Guzmán, educadora diferencial de la Universidad de Chile, magíster en discapacidad múltiple, investigadora del Centro de Cartografía Táctil en la UTM, especialista en adaptación de textos escolares para estudiantes con discapacidad visual. Adelante, Guadalupe, tienes la palabra. Muy buenos días con todos los docentes y con mis compañeros de estudio. Bueno, mi nombre es Guadalupe del Carmen Benavides. Soy estudiante de sociología y a partir de las dificultades que nosotros tenemos en la universidad, pues todo lo que tiene que ver con investigaciones, con tareas, actividades que tenemos que hacer, yo todo lo estoy enfocando, uno, a evidenciar cuáles son estas dificultades que los estudiantes tenemos, pero más allá de evidenciar la problemática o de ser una estudiante más que solo evidencia los problemas, pero no aporta soluciones. En mi caso también estoy construyendo una guía que ya fue presentada en una de las actividades de la cuarta fase, donde se presentan diversas orientaciones para los docentes, para que puedan hacernos a nosotros los estudiantes un poquito más llevadero nuestro proceso en la universidad. Acabo de pasarles por el chat un listado de las dificultades para no extenderme en este espacio, que sé que es un espacio muy valioso y muy corto a la vez. Entonces, por el chat les compartí como para que se evidencie un poco más, aparte pues de las que mis compañeras ya indicaron. Estas dificultades que nosotros tenemos son más marcadas en unos estudiantes que en otras. No podemos generalizar y decir que todos los estudiantes con discapacidad visual requieren los mismos ajustes o van a evidenciar las mismas barreras y las mismas problemáticas, porque si bien tenemos la misma condición, puede ser algunos con baja visión, otros con ceguera, pero cada quien tenemos un contexto distinto y un apoyo familiar, una red de apoyo distinta. De esto depende que las dificultades sean más evidentes para unos que para otros, pero eso no significa que no tenemos derecho a esos ajustes razonables. Lastimosamente se evidencia que los ajustes razonables que nosotros recibimos dependen más de la voluntad del docente que por una directriz que exista directa de la universidad. Si la existe, de pronto hay docentes que la desconocen o que no la aplican. Y lo estoy hablando es por mi experiencia
se va a escuchar de pronto muy cruda mi intervención, porque me gusta hablar con la realidad de lo que vivo, no adornar el tema, porque si bien nosotros estamos solicitando unos ajustes razonables, también los estamos enmarcando en unos derechos que tenemos desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Existe un marco normativo a nivel internacional y a nivel nacional que nos ampara, pero lastimosamente no todos los docentes lo conocen y no son quizás responsables directamente ellos porque, como lo dicen, tienen muchas cargas académicas, posiblemente no les queda un espacio para capacitarse, pero si bien nosotros como estudiantes podemos aportar con nuestras experiencias también a la solución de las dificultades que tenemos, también es cierto que hay muchísimos espacios de capacitación para los docentes, que quizá la universidad en sus reglas, en sus políticas, de pronto no los hace evidentes al interior de la universidad o todos no lo conocen, pero tenemos nosotros algo que se llama el diseño universal de aprendizajes, que viene hablando de 3 principios que son los que están en el marco de todo lo que implica la educación inclusiva. Este diseño universal habla de los principios donde debemos tener múltiples formas de representación, es decir, la información no se nos debe presentar en una única forma. Tenemos nosotros que tener, así como las personas con discapacidad auditiva tienen los subtítulos, tienen los textos cuando hay un video, pues nosotros también tenemos derecho a que las imágenes tengan una debida descripción. Pero más allá de cómo el contenido se nos presente, que esté en diversas formas, también que nosotros tengamos la posibilidad de presentar las actividades en diferentes formas y que esto no dependa de la voluntad del docente, que cuando viene eso es sugerido, por ejemplo, el trabajo lo puede presentar en PowerPoint, PDF o Word. Está dando 3 alternativas. Entonces, ¿por qué cuando dice elabore un mapa conceptual también no le da 3 alternativas o 4 alternativas o más alternativas? ¿Por qué no le dice en lugar del mapa conceptual puede elaborar un texto descriptivo, puede de pronto hacer una tabla y cada estudiante elegimos de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestros conocimientos tecnológicos cuál de estas aplicar? Porque hay muchos docentes que si bien son muy sensibles ante el tema y cuando le hablamos de ajustes razonables nos dicen sí, dime qué puedes hacer en lugar de, pero hay otros docentes que nos tratan de imponer de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a la percepción que ellos tienen. Y aquí voy a hacer un paréntesis para comentar una experiencia personal, no voy a dar nombres de docentes porque quizá no es el único caso, y es que una docente siendo conocedora de mi condición visual, cuando tuve que hacer una cartografía en una de las actividades, yo fui muy clara y le dije, profe, no puedo hacer una cartografía digital como la está sugiriendo la actividad. ¿Me puede permitir un ajuste razonable al tema? Me dijo, bueno, si no la puedes hacer la cartografía, entonces elabora un dibujo a mano alzada. Profe, soy persona ciega. Tampoco voy a poder hacer un dibujo, porque el hacer un dibujo implica que tengo que colocarle los textos alrededor que estén enfocando pues la gráfica que yo le estoy haciendo. Entonces me dice ella, pero puedes dibujarte a ti misma como el centro de la problemática que estás evidenciando o quieres evidenciar en la cartografía. O sea, tú puedes dibujarte. Le digo, bueno, y los textos yo los puedo escribir en braille. Si yo le tomo una foto a esta y la subo al foro o la coloco en la actividad que tengo que desarrollar, ¿usted la va a poder leer? La docente me sigue dando alternativas, pero siempre se enfocó en que yo tengo sí o sí que realizar la gráfica. Hasta que finalmente pues ya noté que no iba a salir ella de ese punto, entonces le sugerí, bueno, ¿y qué tal entonces si la cartografía yo la realizo? Coloco como centro una imagen y yo le pido a la inteligencia artificial que me elabore una imagen con un grupo de estudiantes con discapacidad visual, porque esa era la problemática que quería evidenciar, que se encuentran en un aula y esa imagen se la coloco en el centro y alrededor le coloco pues todo lo demás que llevaría la cartografía. Me dijo, listo, perfecto, hazlo así. Pero si yo no le propongo ese ajuste, ella no salía de la idea que tengo sí o sí que realizar la gráfica. O sea, para ella era difícil comprender que yo no puedo realizar una gráfica por mi condición visual. Entonces, así como esos casos, pues nos encontramos muchos que los docentes no tienen ese conocimiento para proponer también ellos unos ajustes razonables. Entonces, los ajustes razonables que a veces nos proponen son desproporcionales o son irracionales para lo que nosotros podemos hacer. También evidenciamos que cuando los estudiantes pues tienen un apoyo familiar, son las familias las que también se
están pendientes como de todas estas actividades y apoyan al estudiante en estas diferentes actividades. Entonces, si la actividad dice elaborar un mapa conceptual o un mapa mental, pues el estudiante lo va a poder presentar porque se lo hizo el papá, la mamá, el hermano, la persona que lo apoyó. Y eso para el docente, ¿qué significa? Que, es un estudiante ciego, pero sí lo pudo hacer, pero no sabe que se lo dieron realizando. Entonces, si este docente luego tiene otra experiencia con otro estudiante ciego, le exige que lo tiene que hacer porque el otro sí lo pudo hacer. Entonces, en mi caso, a varios docentes en el periodo pasado tuve que decirles, yo puedo presentar todo lo que ustedes piden, pero para eso tengo que pagarle a otra persona que lo haga, porque yo lastimosamente, si bien tengo una familia, tengo una red de apoyo, ninguno de mi familia va a poder hacer un trabajo académico porque no está dentro de sus capacidades. Entonces, a mí me tocaría pagar para que me hagan los trabajos y creo que no es esa la idea. La idea es que nosotros aprendamos, que nosotros seamos unos excelentes profesionales, pero a la medida de nuestras posibilidades, de hacer las actividades académicas, no porque otra persona nos las hace, no porque pagamos para que nos las hagan, sino porque nosotros tenemos los respectivos ajustes razonables y podemos poner a disposición de esas actividades los conocimientos que tenemos en tecnología. También existen estudiantes, como es mi caso, que tenemos trabajo adicional, que no nos dedicamos exclusivamente a estudiar, que también trabajamos de tiempo completo, y esto hace que los tiempos para que nosotros realicemos las actividades se reducen. Entonces, para nosotros hacer una actividad, posiblemente con esfuerzo y con tiempo la logramos hacer, pero ¿qué nos cuesta a nosotros? El doble o el triple de tiempo que le cuesta a otra persona. Y en mi caso personal, en el primer semestre no tuve apoyo, escribí correos a cantidad de docentes, a correos que me daban y no tuve respuesta a ninguno de esos correos. Yo preguntaba, yo conozco en otras universidades que hay monitores. Díganme si esta universidad tiene monitores que aparte de apoyar a los mismos docentes, también apoyan a estudiantes. Nunca tuve respuesta. Díganme si la universidad cuenta con tiflólogos para que nos apoyen. Nunca tuve respuesta. En las web conferencias de inicio de la universidad, donde se está haciendo la inducción a estudiantes, todos los docentes enfocan toda esta orientación a la parte visual. Entonces, a uno le enseñan a manejar el campus de acuerdo a lo que ellos están viendo. Entonces le dicen, entras aquí, das clic en el botón verde, acá en el botón rojo y luego acá y luego más acá, pero no son conscientes que el lector de pantalla no nos va a leer eso. Entonces nosotros necesitamos unas orientaciones cuando ingresamos a primer semestre, unas orientaciones acordes al manejo del campus con el lector de pantalla. Porque en todas estas web que nosotros nos podemos conectar, salimos con el 90% de los vacíos porque no pudimos captar la información. No porque tengamos una condición intelectual que nos limita a ello, sino porque nosotros necesitamos que sean descriptivos en las presentaciones que están realizando y lastimosamente no lo son. En mi caso, para poder tener contacto con una monitora, fue mediante una conferencia de estas que yo alcé mi voz y le sugerí a la docente que estaba ahí que por favor me diera una ruta adecuada para yo llegar a una persona que me pueda apoyar. Porque habían cosas que si bien trasnochando, a veces pasaba los fines de semana dedicada a manejar el campus porque no tuve una persona que me oriente, no tuve quien me diga, bueno, el lector de pantalla en este campus o en estas opciones funciona de esta manera, los atajos, las combinaciones de teclas son estas. No lo tuve, entonces yo tuve que dedicarme con los conocimientos que tengo de base en tema de tecnología, empezar a buscar como esos atajos que me permitieran llegar más rápido a cada uno de los entornos. En el momento que me hacen el contacto con la monitora, resulta que la monitora, si bien estaba para apoyar el eje de educación inclusiva, no tenía conocimiento en lector de pantalla. Entonces, ¿qué hizo ella? Contactó a una estudiante para que la estudiante con discapacidad visual, que ya llevaba un semestre más adelante, me apoyara. Pero lastimosamente el problema que yo presentaba en ese momento en el campus no era por conocimiento o desconocimiento del lector de pantalla, sino porque se requería conocer, además del campus, qué atajos se podían utilizar en ciertas áreas y a mí las recomendaciones que incluso la compañera me las daba, pues en mi caso no funcionaron. Tuve que yo misma seguir como cacharreándole, como dicen coloquialmente, al tema para lograr encontrar como esas rutas adecuadas. En algún momento tuve el contacto por medio de una de las compañeras que ya venían también estudiando en la universidad,
que no sé todavía muy bien cuál es su función porque se lo pregunté, pero no tuve respuesta. Sé que es una persona ciega y que está vinculada a la universidad y que algunos de nosotros nos ha apoyado, pero no es un apoyo constante, es un apoyo que uno le dice, apóyeme en esta parte puntualmente que cambió el tema de la presentación del campus. Él le agenda como una sesión y dice, bueno, luego agendamos otra, pero esa segunda sesión pues ya nunca llega. Entonces no sabemos si existe una persona al nivel nacional que tenga la responsabilidad de apoyar a los estudiantes con discapacidad visual o no existe. Porque si bien nosotros hemos tenido apoyo, pero somos entre nosotros mismos los estudiantes. Tenemos una red, un grupo de WhatsApp puntualmente, que es como una red de apoyo, que nos venimos apoyando los que ya hemos ingresado pues semestres atrás y nos encargamos de apoyar a los nuevos que van ingresando, dándoles a conocer cuáles son los atajos, cómo se maneja con el lector de pantalla, pero no sabemos de todos los estudiantes nuevos que ingresan. Pueden haber personas que ingresaron a la universidad con esta condición, pero la universidad desconoce que existe esta red y ellos también desconocen que existe. Entonces son personas que pueden estar presentando esas mismas dificultades porque no existe como una ruta clara que los estudiantes puedan seguir al momento de ingresar a la universidad. Entonces son muchas dificultades las que se nos presentan, pero en mi caso puntual sí me gustaría que si hay una persona que se está como poniendo un poco más de atención a nosotros, la población con discapacidad, pues que me permita de alguna manera apoyar también, más allá de evidenciar las dificultades, también en la solución de estas. Porque si bien existe desconocimiento por parte de los docentes, también es cierto que existe muchísima documentación, muchísima normativa que está indicando lo que se debe hacer, cómo se lo debe hacer. Existen las pautas de accesibilidad, las WCAG, donde indican que toda la información que esté en las páginas web deben de tener unos principios que los deben de cumplir y lastimosamente, pues en este caso el campus no los cumple todos. Tenemos una normativa que tiene que ver con el tema de obras literarias para que nosotros podamos acceder a los documentos que incluso tienen costo para que podamos acceder de manera directa, ya que si la universidad nos lo suministra mediante pues el acceso por medio de nuestros correos a las bases de datos que tienen, son documentos que no se pueden descargar y si alguien los logra descargar, pues se descargan como documentos escaneados, como ya los dijeron mis compañeras, que nosotros tratamos de leerlos con el lector, pero pues se complica porque son documentos que aparecen como imagen. Si bien tenemos también tecnología que nos permite leer las imágenes, esto hace que nosotros tengamos que invertir mucho más tiempo, como lo decía hace un momento, del que lo invertiría a una persona que no tiene la discapacidad. En ese sentido, me pongo a disposición de quienes quieran seguir contribuyendo en hacer que el paso de una persona con discapacidad visual por la universidad sea un poco más llevadero, tenga más posibilidades esta persona de salir como un profesional integral, con todos los conocimientos adquiridos por sí mismo y que no tenga que acudir a terceros para poder realizar sus actividades académicas. Muchas gracias. Quisiera dar una intervención teniendo en cuenta lo que comenta la compañera Guadalupe, si me lo permite. Bueno, otro tema que me gustaría dar a conocer, el tema de los cuestionarios y lo que mencionaron también, el tema de cuando a nosotros nos han dado intentos, pero hay veces que sobre todo el cuestionario de inglés, sobre todo el ebook, es un tema que en mi caso me tocó decirle a consejería que me ayudaran porque eso tocaba por medio de unir imágenes y no me podía permitirlo presentar, tocaba tomarle capturita, entonces eso me tocó. Pero otro tema que me gustaría intervenir es el tema de los trabajos grupales. Por ejemplo, en mi caso personal, a mí me tocó a nosotros nos tocó como grupo desarrollar un blog. ¿Qué pasó? Prácticamente la que hizo el trabajo soy yo. ¿Por qué? Las compañeras dijeron que no, que ellas no tenían conocimiento del tema del blog, que era una primera vez, y gracias a una compañera que ella, no sé, como por coincidencia de la vida, ella dio un tutorial de cómo elaborar ese blog. La profesora nos da el reporte en el foro, ella dice que el blog tenía que ser con imágenes. Yo le dije, profe, es que yo no puedo
hacer el blog, colocar imágenes porque yo pues la visión no me lo permite. No, pero sus compañeras tienen que ayudarle. En este sentido, las compañeras a mí no me ayudaron para nada. Si no es porque yo le dije, yo hablé con la directora del curso, no, ayúdenme porque yo no puedo hacer imágenes, entonces ella me dijo, no, pues déjalo así, normal. Y la profe pues también dijo, déjalo así. Pero sí sería bueno, en caso de, por ejemplo, en un blog de ellos tener en cuenta que nosotros como personas en condición de que nosotros estamos haciendo el esfuerzo del tema que estamos colocando, de no colocar imágenes. Y es que yo veo que el trabajo grupal a veces la carga se la ponen a una sola persona, porque hay veces que hay que estar como apurando a la persona para que trabaje en los tiempos indicados. Yo soy una persona que me preocupo mucho por entregar los trabajos muy rápido, entonces es un momento en que, no, que compañero hay que hacer esto, compañero hay que hacer, y esa es la idea. Yo por lo menos a mí me gustaría que tuvieran en cuenta que nosotros, en caso que si nosotros no podemos elaborar, porque hay docentes que me han dicho, no, pero es que toca elaborar tablas. Como dijeron, hay personas que tenemos habilidades para unas cosas como hay otras que no. Entonces, entonces, pues yo digo, bueno, sí, yo trabajo pues de forma grupal porque es con tabla. Pero entonces yo como digo, es mejor uno no atenerse como de mucho a los grupos porque a veces ellos no trabajan bien y eso le perjudica a uno la nota. Si por una persona que perdió el trabajo, eso le perjudica más a uno. Sí me gustaría que tuvieran en cuenta que como las personas que no sabemos manejar gráficos o bueno, que sí lo sabemos manejar, pero no lo aplicamos mucho, que nos permitan trabajar nosotros solitos, aunque es una carga fuerte académica, pero nos permitan trabajar solitos para nosotros pues entregar de manera Muy adecuada el trabajo. bien, muy A bien. nosotros nos... Entonces hemos recogido esas inquietudes que te ocupan y el profesor Juan Camilo quiere sintetizar un poco lo que tú has dicho y entonces nos concretamos un poco más de diálogo con los profesores, de enterarlos sobre la situación, en revisar las estrategias que implican sobre todo solo habilidades visuales y los trabajos colaborativos con los compañeros, pues que sea un espacio donde a ustedes le dejen la libertad de escoger si quieren hacerlo en equipo o si lo pueden hacer solos. Entonces agradecemos mucho esa participación y inventamos en este momento a Daniel Oquendo y le pedimos a Teresa que se prepare. También queremos hacer énfasis que no repitamos situaciones ya identificadas, sino que hablemos de las nuevas situaciones que no han sido mencionadas. En este momento, entonces, Daniel, que es estudiante de la UNA con discapacidad visual, ofrecerá su testimonio. Antes de eso, el profesor Juan Camilo algo quiere compartir con ellos. No, solamente hay una duda, una participación. Laura Cristina, tienes la mano levantada, de pronto quieres ya participar, si quieres participar. Profe, ya di mi aporte que era Bueno, que a veces que nos tienes ponen la problemas. mano levantada. Listo. Ya la Bueno, bajo. muchas gracias. Daniel Oquendo, vamos a continuar con Daniel Oquendo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Daniel Alejandro Oquendo, soy estudiante de música de la UNAD, pertenezco a la Escuela de Ciencias, Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, ECA. Bueno, yo soy del periodo 1601, entré apenas este año a la universidad. Lo que voy a contarles, pues, bueno, no he tenido una experiencia, pues, maluca ni buena, pero tampoco, pues, he tenido una experiencia mejor. Yo cuando entré, pues, aquí a la UNAD, yo no tuve mucho contacto con los tutores porque yo cuando entré, yo entré prácticamente, ¿cómo se dice? En pañales, como dicen por ahí. No sabía manejar el Teams, por lo cual no pude contactarme con mi tutor de fundamentos de la escritura musical. De hecho, este curso de fundamentos de la escritura musical y música tonal los tengo que repetir nuevamente.
porque entonces me faltó mucha comunicación con el tutor, me faltó quizás mucho acompañamiento en campus, no me quiero lavar las manos porque tampoco pues se trata como de que, ay, que es que usted, no, 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 pero sí quiero como hacerle saber. Eh, Se hizo una red de apoyo en Teams yo no he tenido contacto con mis tutores por WhatsApp, sino que todo ha sido por el Teams. Eh, Se realizó una red de apoyo, Daniel, que de hecho la red se llama Daniel Alejandro, red de apoyo Daniel Alejandro, donde están prácticamente todos mis tutores. Afortunadamente pues sí he tenido apoyo, pero quizás me falta mucho. No sé, de hecho un tutor, uno de mis tutores de fundamentos teóricos en la música tonal, me dijo pues que bregara como a solicitarle como más apoyo a la universidad, como tratando de pedir libros en braille, partituras en braille. Hablé con el INSI, Instituto Nacional para Ciegos, exponiéndole mi caso y diciéndole pues que yo era una persona en condición de discapacidad visual y que yo era estudiante de música, que ellos cómo me podrían ayudar a mí. Ellos me respondieron, ellos son los que tienen que escribirnos a nosotros. Y yo, entonces no sé, le conté pues al tutor, él me dijo, Daniel, no, es que mira, el INSI es es algo externo de la universidad, yo sé, yo entiendo eso, que el INSI sea algo pues externo de la universidad. Entonces, bueno, en conclusión, para no extenderme como mucho, sí he tenido apoyo, sí tuve apoyo de mi consejería, de hecho hay un tutor que sí se ha estado comunicando conmigo, escritura musical, Edwin Carlos, sí se ha estado comunicando conmigo. Bueno, yo le mando a él los videos porque yo todavía en esto de subir al entorno, apenas también estoy como interactuando más con el entorno de evaluación, aprendizaje y evaluación. Pero sí le he estado mandando los videos por el Teams a los tutores, mis enlaces de YouTube y toda la cosa. En conclusión, sí he tenido apoyo, pero quizás siento que me falta. No quiero justificarme, no quiero venir a lavarme las manos, que es que usted como perdió 2 cursos, entonces usted, no se trata de eso, se trata de buscar soluciones y bueno, no sé, de pronto para el segundo semestre ya que voy, no sé como qué apoyo yo podría pedir, o no sé. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Todo esto es un insumo. De todo esto vamos a hacer unas memorias, vamos a hacer un estudio más a fondo para que podamos presentarlo en los diferentes espacios que tenemos. De hecho, en junio tenemos un Congreso Internacional de la Maestría en Mediación Pedagógica del Inglés enfocado en la inclusión. Entonces, estas ponencias, esos testimonios de ustedes van a estar allí en ese encuentro para que podamos construir. Bueno, última cosa antes de Sí, ya cerrar, claro, me disculpa. claro que sí. Dale, tranquilo. Sí puedo. Última Sí, claro, intervención antes de cerrar. claro que sí. Estoy usando un programa que se llama Musiscore. Musiscore es un editor de partituras. No, pues no sé, todavía apenas estoy aprendiendo a manejarlo. Y no sé, digamos, cómo podría yo pedirle a un tutor que me apoye, digamos, a manejar este programa. O sea, entonces eso es como a lo que quiero llegar, como a mirar, a ver como qué más apoyos puedo pedir, cómo puedo solicitar un apoyo. O sea, no sé, o sea, no quiero estar en el segundo semestre como estoy en este momento. Sé que estos 2 cursos los debo repetir, tanto escritura musical como música tonal. Pero entonces, bueno, eso era como lo Muchas último que iba a gracias. decir. Muchas gracias. No vamos a tomar en cuenta los casos particulares, a no dejar esto como algo general.
como desafíos y ya, y la ponencia, el artículo y ya, sino que esos casos que han expuesto ustedes los vamos a poner ahí sobre la mesa para que podamos seguir apoyándolos o mejor, mejorar ese apoyo que se les está dando y hacer las adecuaciones necesarias para lograrlo. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Luz María García Lopera, pertenezco al área administrativa de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Y con respecto de lo que estaba hablando el compañero Daniel, la Universidad Nacional Abierta de Distancia tiene herramientas con el fin de poder realizar convenios estratégicos que le puedan ayudar tanto a los estudiantes con esta situación especial para que puedan acceder, como él lo indicaba, necesitaba un apoyo del INSE y él puede ser una persona gestora de este proyecto, de decir, venga señores universidad, de qué manera podemos realizar un convenio con el INSE que pueda aportarle también a toda la población estudiantil que tiene, vuelvo y digo, la condición especial para que su dinámica académica sea mucho más fácil y puedan acceder como a este tipo de herramientas y tener mucho más apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Sí, de hecho, esas redes es las que estamos construyendo con entes externos. Ustedes son el primer paso, pues, en este proceso. Ya se han venido dando, pues, más acciones, pero nosotros, concretamente la Escuela de Ciencias de la Educación del CEAD Medellín, en apoyo con otras escuelas, vamos a tratar de hacer este proceso que sea continuo, que no sea la exposición aquí hoy y ya cumplimos el objetivo, chuleamos pues, en nuestros quehaceres docentes, sino que podamos seguir trabajando en este tema que es tan importante para la inclusión de todos los estudiantes. Vamos con, bueno, les voy a pedir un favor, si quieren, hacemos un pequeño break si alguien tiene que ir al baño, son 10 minuticos para que no se desconecten y ahorita continuamos con Teresa Barrientos, que es nuestra ponente internacional de la Universidad Metropolitana de Chile, del Centro de Cartografía Táctil, ¿cierto?, de la universidad, que nos va a contar esa experiencia y a partir de lo que ha escuchado nos pueda también brindar algunas alternativas desde allá que podemos recoger y cómo podemos apoyarnos entre universidades. Entonces, el espacio es cortico, por favor no se desconecten, 10 minutos. Los estudiantes que no están ahí en la lista de los que van a participar pueden hacerlo, es que la voz es de ustedes y también aquí tenemos espacio todos. Así les pedimos para que haya tiempo para todas las intervenciones 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, pero tratar de seguir con este espacio. El próximo 23 tendremos, la próxima semana, el 23 tendremos este mismo espacio, pero ya no híbrido, sino virtual, para que recojamos todo lo que se ha hecho hoy, para que demos ese inicio a ese proyecto que vamos a empezar. Este es solamente el inicio. Entonces, 5 minutos de receso, 10 minuticos para que puedan hacer una pausa activa y continuamos en un momento. Muchas gracias.
Juan Camilo, ¿estás ahí? Estamos en modo descanso, estamos en el descanso. Sí, yo sé. Quería ver si podía ver si se ve la presentación que tengo. Usted con su ponencia, profe. Tienes que repetirte. No, ya te silenciamos. Teresa, Sí, estamos en un descanso de 5 minuticos. ese está bien. Entonces, una vez ingresemos, ya sigue usted, profe. Bueno, gracias. De ahí 4 minutos. Muchas gracias, profe.